Buenos días, mis estimados alumnos. Vamos a Buenos dar ahorita el comienzo de la charla sobre lo que es las propiedades térmicas de los materiales. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de las propiedades técnicas de los materiales, nos estamos refiriendo a los procesos que se dan internamente dentro, a nivel molecular, dentro de lo que es cada material, de lo que nosotros denominamos materiales de ingeniería. Esto nos da una respuesta del material a lo que sería la exposición tanto de aumento de temperatura o ausencia de la misma, ¿verdad? Y de acuerdo al material, nosotros pues vamos a observar el comportamiento de dichos materiales. En el caso de aumento de temperatura, nosotros pues observaremos si eso lo pasamos a un microscopio, ¿verdad? Observamos, pero microscopios de alta fidelidad, vamos a decir así, microscopios electrónicos. Podríamos observar el movimiento atómico de la masa interna, en la cual se vería un aumento en la fricción de los átomos, lo que daría como consecuencia un aumento de temperatura. En el caso contrario, nosotros pues observaremos que estos átomos se van a ir colocando, ¿verdad? Van a trabajar en forma muy lenta, ahí va a haber prácticamente cero fusión, cero fricción, disculpe, y eso genera pues una merma de la transmisión de energía. O sea, podemos decir en este momento que el, a nivel molecular el material pues se encuentra en estado digamos, como dicen, en estado de quietud, vamos a decir de esta manera. Entonces, seguimos con la información y las propiedades, hablando ya de una manera más técnica, podríamos hablar que las propiedades térmicas de los materiales las podemos traducir en lo que es calor, temperatura, como ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Capacidad calórica, que es la capacidad que el material tiene de proyectar o absorber las ondas de temperatura. Calor específico estaría visto como el punto o la medida exacta en la cual comienza la dilatación de las moléculas a nivel del roce. Cuando nosotros tenemos este tipo de fenómeno, ¿verdad? Las moléculas internamente, como les dije anteriormente, empiezan a friccionarse en forma más rápida, no tan lenta como cuando se les elimina temperatura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Viene una dilatación o expansión. Eso lo podemos ver muy claro en lo que sería, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay materiales que al calentarse que se vuelven, un ejemplo, los polímeros, ellos aumentan de tamaño. El mismo H2O, el agua, cuando empieza la ebullición, como se dice, ella sube y si uno se da cuenta, hay otros líquidos como los productos lácteos, vamos a decirle así, pero que son de un proceso, que van por un proceso de temperatura, ¿verdad? Ellos se les suben y tienden, si uno no los saca del fogón, digamos, ellos tienden a sobrepasar la altura de lo que sería el contenedor, ¿verdad? Ese es el proceso de expansión o dilatación térmica. Y la conductividad, pues es la característica o capacidad que tiene un elemento de transmitir las ondas tanto de calor
como de frío, digámoslo así. Frío, que es mal dicho porque tendríamos que hablar es de la falta de temperatura. Eso en el momento que nosotros hacemos mediciones, ¿verdad? No podemos hablar de que es frío, sino es falta de temperatura, menos tantos grados, digámoslo así. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de temperatura, la temperatura nos ayuda a nosotros en ese momento de que los componentes atómicos, ¿verdad? Su estructura atómica empieza a moverse a nivel molecular, hay rupturas de la misma composición atómica de la materia. En ese momento nosotros tenemos la temperatura de fusión, pues cuando una sustancia puede unirse a otra. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento de lo que son las moléculas. Entonces las moléculas de valente, llamadas así porque son las últimas moléculas que están dentro del átomo, ¿verdad? Esas son las que prestan electrones, ¿verdad? Y neutrones, ¿para qué? Para unir. Eso lo podemos ver muy claro en lo que sería cuando hacemos nosotros trabajo de soldaduras, ¿verdad? Cuando hacemos trabajo de soldadura, uno ve que el material se funde, ¿verdad? Y se une unos con otros. Hay otro tipo también de uniones de este tipo de fusión que por presión, las mismas moléculas empiezan el movimiento al hacer una presión excesiva entre dos piezas. Las moléculas empiezan a tener el movimiento muy similar a cuando se les transmite calor, ¿verdad? Y entonces está el rompimiento de la estructura molecular y por consiguiente tendríamos nosotros la unión entre una pieza y otra a nivel sin colocarle temperatura, para que ustedes vean lo que es este proceso de ruptura o de fusión de temperatura de fusión. La pura presión ya produce un aumento de temperatura a nivel molecular. Cuando uno hace una presión entre una pieza y otra. Eso se observa mucho en tipos de soldaduras al frío que llaman, que no se utilizan ningún tipo de gomas epóxicas ni nada que se le parezca, sino son temperaturas obtenida por el grado de fuerza en unión entre dos piezas que se unen a tal presión que pasan a eh, sus partes terminales, ¿verdad? Como sería pasan a unirse y formar un solo elemento. Ya nosotros hemos hablado ahorita de lo que es la temperatura de ebullición. Volvemos a repetirlo para que tengan una noción más clara. Es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión del medio que la rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos llegamos a un estado de sublimación entre lo que es el líquido y lo que es la temperatura, y lo que es la presión atmosférica. Eso permite que se genere la ruptura, como dije anteriormente, de las moléculas, ¿verdad? De la parte atómica, y esto se transforma en qué? En lo que nosotros observamos muy simple en el agua cuando empieza a hervir, ¿verdad? Y ahí se ve que se genera un vapor, ¿verdad? Ese vapor es ya el punto de ruptura definitivo y es el que pasa a formar, o sea, a transformar un elemento de un estado sólido o denso a un estado líquido y por consiguiente a un estado ¿qué? A un estado gaseoso. Estos son ciertos patrones, ¿verdad? Los puntos de fusión de acuerdo al tipo de elemento que nosotros tenemos o de material de ingeniería. Tenemos aquí, en el caso de los metales, ¿verdad? Los puntos de fusión ya comprobados están entre los 240 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit para el estaño, para el plomo 340 y así sucesivamente. Y eso depende también de la cohesión molecular que tenga el elemento. Un elemento que tenga sus moléculas muy unidas,
va a tener que aplicársele más temperatura para poder obtener el movimiento este que hemos hablado de partículas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al material, pues si el material es muy dúctil o muy maleable, eso es rápido, rápido que se da los puntos de fusión o ebullición, ¿verdad? Y podemos verlo en los plásticos que no son muy buenos para soportar altas temperaturas, a pesar de que sabemos que hay dos tipos de polímeros, que son los termoestables y los termoformables, ¿verdad? Los termoestables, pues aguantan ciertos grados de calor, ¿verdad? O de temperatura, digámoslo así, mientras, pero muy bajos en relación a lo que tendríamos que aplicarle a un hierro o al tungsteno o al vanadio, cualquiera de estos metales, ¿verdad? O el mismo acero. Entonces, para poder, el acero que es una aleación de transformación del mismo hierro, ¿verdad? Los conceptos mientras hablo. Dígame. Qué bueno que me puedes escuchar. No, se le oye entrecortado, mi estimada. Ahora, sigamos. Estos son propiedades que se le dan a los materiales, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de la capacidad calórica. Todo esto lo tenemos que nosotros saber por qué. Porque esto nos va a dictaminar a nosotros el empoderamiento que tengamos nosotros al momento de proponer un material o no. Al momento de nosotros hacer un diseño de algún elemento o pieza, de acuerdo a las características que posea el material, ¿verdad? Vistas estas en lo que sería la parte de la capacidad calórica, punto de ebullición, todo este tipo de caracterizaciones que tiene el material, pues nos permite a nosotros dar un lineamiento de cuál material debe uno proponer para X o Y piezas. Entonces, es una parte muy técnica, como se dice, pero sí, sí es representativa para nosotros poder dar, como les dije anteriormente, este tipo de alternativas y de las cuales nosotros pues nos podemos valer de acuerdo a las capacidades térmicas que posean los materiales, podemos dar un rango de materiales a escoger para la hechura de una pieza. Aquí seguimos con la misma especificación, que es el calor específico, es la cantidad de energía necesaria para aumentar en primero la temperatura a 1 kilogramo de material. O sea, esto es ya teoría de lo que acabo yo de explicar anteriormente, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a dar a nosotros, pues, las características generales de lo que sería requeridos para nosotros poder, los conocimientos mínimos requeridos para nosotros poder dar nuestra apreciación o nuestra valorización de si un producto es factible o no es factible en su grado de producción en primer término y segundo en su usabilidad como tal. Si lo podemos dejar a la intemperie, si lo podemos someter a ciertas temperaturas extremas, tanto de menor grado a mayor grado, ¿verdad? Porque hay materiales que cuando tienen cero temperatura, que van -5, -10, -20, -30 grados, tienden a ser tan rígidos que la misma estructura molecular se convierte prácticamente, hagamos una analogía, como un tipo de cristal, que con cualquier toque que se le dé, cualquier golpe, ¿verdad? No pierde la tenacidad, plásticos incluso, y se desmoronan, se rompen en muchos pedazos, ¿verdad? Ese es el caso contrario cuando nosotros le aplicamos las altas temperaturas, que es de una materia sólida, pasa a semidensa y por último líquida. Por último instante,
a pasar al grado de sublimación que hablamos anteriormente y volverse vapor y quedan ciertos residuos que se transformarían en una especie de carbón. Es una materia ya inerte que no tiene ninguna propiedad en sí, sino contaminante como tal. Eh, Aquí hablaríamos de la expansión de dilatación térmica, ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Que es cuando las propiedades, el movimiento de las moléculas o partículas es tan excesivo que producen una energía y una temperatura tal que el volumen de la materia se expande. Se expande porque se le integra, incluso entran en contacto ya el oxígeno y otros elementos que están dentro de la atmósfera y hacen que la materia como tal, ¿verdad? Crezca, pero es un crecimiento, digamos que no a nivel de densidad molecular, sino más que todo es de dilatación entre partículas. La dilatación de partículas es que nosotros llegamos a un momento que tenemos dos partículas, ¿verdad? Digamos que estas son las partículas mismas, y llega un momento que ellas se van expandiendo de tal manera que se van separando, ¿verdad? Eso va creando una sensación a nivel visual y a nivel de masa de lo que es el material que nos hace ver como que ha crecido. En realidad lo que se ha llenado es de oxígeno y de otros elementos que están integrados dentro de lo que es la atmósfera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense, vamos a dar una analogía. Es como cuando uno le echa mucha levadura al pan, ¿verdad? Vamos a hacerlo así para que me entiendan. Y en un momento que usted ve el pan, ¿verdad? Lo ve con la forma tal que él tiene, pero al abrirlo hay espacios vacíos, ¿verdad? Espacios que uno dice, uy, este pan no tiene la masa como es, pesa menos de lo que es, y usted le ve la forma como tal, ¿verdad? Bien, eso es lo que pasa con la dilatación térmica, haciendo una analogía para hacerlo más entendible a nivel de ahorita de la clase que estamos dando, pues, de la charla. No sé si tienen alguna duda de lo que yo les he estado explicando hasta los momentos. No, todo está claro, he entendido. Ajá, y Alanis, Lorraine. Sí, yo entiendo. Ah, ok, chévere. Entonces, bueno, en pocas palabras, estos serían, aquí lo vemos, lo que estábamos hablando. ¿De acuerdo? De las moléculas. Aquí está el gráfico como tal. Fíjense que aquí se ve energía, ¿verdad? Cada molécula posee su energía propia porque son electrones y protones, ¿verdad? Son que trabajan por separados y producen su propia energía. De acuerdo a la velocidad de las moléculas, se va a generar una energía que es la que vemos aquí punteada, ¿verdad? Y esa va a ir haciendo la separación. Cuando no hay la aplicación de energía, ¿verdad? Calórica, cuando es prácticamente cero energía calórica, vemos que tenemos acá que las moléculas están unidas, se unen de tal manera que se vuelven demasiado rígidas. Eso no permite que tengan ningún aguante hacia lo que es tracción, compresión, todo este tipo de esfuerzos mecánicos que pudiera recibir el material. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Mientras que cuando ya reciben la energía calórica, ¿verdad? Ya ellas empiezan a expandir y le dan flexibilidad a lo que sería el material y por ende a las piezas que nosotros estamos proponiendo. Hay momentos, por lo menos cuando estamos haciendo el diseño de un motor, ¿verdad? Partes de un motor, nosotros necesitaríamos utilizar materiales que aunque tengan la carga calórica, no presenten la dilatación como o en el caso de los metales como tal. Este caso es para los metales, donde dice D1. Reciben calor y él se expande, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes se han dado cuenta que uno de repente mueve una pieza, ¿verdad? Y vamos a decirle así, una varilla, y le da, y le da, y le da, y ella empieza a calentarse. Tú tocas esa parte, te puedes quemar porque ahí se produce, la fricción entre las moléculas, se produce el calor, ¿verdad? El calor específico. A la hora del aumento llega un momento tal de que él
dobla y uno lo puede llevar al mismo sitio, pero llega un momento de que él llega a su punto de inflexión y parte, que es cuando ya, ya va, un momento, estimado. Entonces, disculpen, estaba viendo el chat. Entonces, como tal, hay que tener muy pendiente esta característica del material. Cada material, como dije anteriormente, tiene una diferencia. No podemos nosotros tener que es una constante para todos los materiales. Si hablamos de los metales, ¿verdad? Es muy diferente a la de los polímeros y es muy diferente a la de los cerámicos. En los cerámicos, esta fricción molecular es muy lenta, por más que se le inyecte o se le transmita esa energía calórica, llegando al punto de que tiene que ser grandes cantidades de 10.000 grados centígrados. Es casi, si ustedes se dan cuenta, cuando sale la lava de los volcanes, es cuando usted ve la parte cerámica que se transforma en semidensa, ¿verdad? En semifluida. Mientras tanto, uno consigue rocas ígneas, rocas metamórficas, cualquier tipo de rocas, ¿verdad? Que son la caracterización de lo que son los cerámicos como tal. Entonces, ahí viene la muestra. En cambio, al acero, al aplicarle 2.000 grados, 3.000 grados centígrados, de acuerdo al tipo de metal que tenga dentro de lo que sería la producción, ¿verdad? De un sector industrial, pues se da cuenta de que después de los 2.000, 3.000 grados, él tiende a volverse de semilíquido o pierde su densidad como tal. Y cuando nosotros podemos aplicar procesos de moldeo, procesos para producción de piezas como tal, el plástico es más bajo todavía, su calor específico y todas estas características que hemos hablado, entonces al aplicarle 800, 900, 1000 grados, cuando mucho, cuando son ya termoestables, polímeros termoestables, ya podemos aplicar entonces las técnicas de inyección, rotomoldeo, cualquiera de estos procesos para la transformación de esa materia prima en materia elaborada ya, como serían piezas o elementos. ¿No? Ah, esto es de lo mismo que hemos hablado, lo que es el coeficiente de dilatación, pues aquí dice que describe la cantidad en la cual cada unidad de longitud de material, un material cambia por grado. Disculpe, profesor. Ajá, dime. Tengo que irme de la clase porque ahorita tengo clases presenciales de física. No se preocupe, Lorraine. Ya lo que es la charla ya la dimos, porque esto que estoy pasando ya son diapositivas de lo que yo hablé. Esto pues yo conozco de esto y como es una charla, pues se pasan ciertas diapositivas como tales, ¿verdad? Pero la idea es que yo les dé a ustedes las clases para que la entiendan de una manera más tácita, más pragmática y no tan llevado a lo que es una diapositiva como tal, ¿verdad? Yo voy más a lo práctico y por eso he hablado lo que he hablado antes y no he llevado la línea la secuencia de las diapositivas como tal. Pero se dieron cuenta de que todo lo que hemos hablado, que yo he hablado, pues está apareciendo aquí. Ok, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ok, vamos a salirnos de acá. Ahora vamos a hablar todos acá. Yo necesito, aparte de esto que hemos hablado hoy, esto creo de que lo han tenido que investigar, ¿verdad? Ustedes en los trabajos, o en el primer trabajo o en el segundo trabajo que tienen que entregar en este corte. Me gustaría saber si tienen algunas dudas
sobre la realización de la primera actividad, o si ahorita, que hoy acabo de abrir la segunda actividad, disculpe que no lo hice ayer, que me tocaba hacerlo ayer, pero tuve problemas con la internet, ¿verdad? Entonces lo hice hoy a primera hora, ya pueden acceder a la segunda actividad de la materia, ¿verdad? Para el segundo corte. No sé qué dudas tengan ustedes. Ustedes me pueden decir cualquier duda que tengan de esto, cualquier tema que tengan también, que tengan alguna inquietud, pues yo estoy aquí. Para esto son estas clases, mis estimados alumnos, para que podamos tener la interacción de vida y podamos nosotros, pues, poder solventar cualquier inquietud, pues, como vuelvo y les repito, que tengan tanto ustedes como mi persona. Si yo veo, pues, después que ustedes hablen, pues hablaría yo. ¿Dudas acerca de la tarea que montó hoy? Ajá. Ah, lo que pasa es que no he revisado cuál es el tema todavía. Pero yo ya entregué el que tocaba hoy, que era el del papel y cartón. Ok, yo no tiene ninguna duda al respecto. Tendré que revisar a ver cuál es el... Ya lo estoy revisando. Bueno, entonces para la próxima clase, ¿verdad? Clase no, uno tiene ese que hacer pegado. Para la próxima sesión, ¿verdad? Pues cualquiera de las dudas que... Profe, disculpe, ya le estoy revisando el contenido del siguiente trabajo y Ajá, dice que tenemos que hacer un cuadro sinóptico. Es muy parecido a hacer por lo que estoy viendo aquí, como un esquema con palabras clave, sí, muy estructurado de los polímeros, ¿no? sí, de los polímeros deben hacerlo completo. En el aspecto de los polímeros, nosotros pues no podemos quedarnos con la pura división sencilla, ¿verdad? Que si nos quedamos con materiales, polímeros termoestables y termoplásticos. Dentro de ellos hay unas subdivisiones que son importantes que ustedes investiguen y que coloquen en ese cuadro y en lo que es el contenido del trabajo. Deben también tomar en cuenta para qué se utilizan esos polímeros, en dónde se utilizan dentro de la industria. Por lo menos, si nosotros hablamos del plexiglass, ¿verdad? Ese es un tipo de polímero que podríamos nosotros utilizar en ventanillas de avión y otros, incluso hay de acuerdo al tratamiento que se le haga a este polímero, podemos utilizarlo como las lentes de lo que son los cristales que llaman para las monturas de un lente. Entonces, de acuerdo al material, si son poliamidas, tienen cierta particularidad, ¿verdad? Que sería para la utilización de materiales epóxicos para unir piezas. Y así por el estilo van a tener un sinfín de aplicaciones cada uno de ellos. Eso tienen ustedes que tenerlo presente cuando estén investigando. No solamente dice que si son poliamidas, entonces ponen la la parte química, ¿verdad? Lo que es los enlaces iónicos y todo esto, y no van a lo que nosotros, a lo que yo quiero, pues que ustedes me expongan que es el material, características propias de ese tipo de material, ¿verdad? Póngale, vamos a hablar de los termoestables elastómeros. Hay unos termoestables que aguantan temperaturas altas y todo, pero ellos estiran, tienen esa peculiaridad y eso debe ser colocado. Lo utilizan más que todo en las bases de puentes. O sea, la idea es que como nosotros somos ingenieros del diseño industrial, nosotros debemos ver, aparte del material como en su composición física y química, ¿verdad? Debemos verlo, el material, en dónde lo vamos a utilizar dentro de la industria. Eso es importantísimo, que nosotros lo tengamos claro. Porque si no nos llenamos de un compendio de conocimientos y no sabemos en dónde lo vamos a utilizar. Ahí es donde yo pues estoy tratando mediante el conocimiento que ustedes estén absorbiendo por medio del proceso de investigación. La idea de la cátedra es que ustedes pues se empoderen de estos conocimientos ya prácticos. Sí, hay que tener en cuenta todas las características como las que hablamos ahorita de la dilatación térmica, calor específico, todas estas
todo este sinfín de conceptos, disculpe, pero también tienen que ir a la parte práctica. ¿Dónde utilizo yo tal polímero? ¿Dónde utilizo yo el acero como tal? ¿Hay aleaciones? ¿Qué tipo de aleaciones debo utilizar yo para proponerlas como el cerramiento de un carrito de perro caliente, un ejemplo? Yo no lo voy a hacer de acero, el acero inoxidable que llaman, que es mal llamado inoxidable, entonces hay unas aleaciones antusteno, al vanadio, y dónde debo usar yo cierto cerámico, ¿verdad? Voy a utilizarlos dentro de un motor. Factible es, porque los cerámicos, de acuerdo a las características físicas de él, pues nosotros, pues ellos son al roce, son muy buenos, o sea, se oponen resistencia al roce, no se desgastan rápidamente como un metal, pero al impacto, ¿verdad? Son poco tenaces. Entonces, no los podría yo colocar donde vaya a haber una pieza que va a llevar impacto, cosas como esta. Y entonces uno pues ya tiene la capacidad y les voy a recomendar el libro de Mikkel Gruber, Fundamentos de la Manufactura, Introducción a los Fundamentos de la Manufactura Moderna. En ese libro o bibliografía que también aparece a nivel de internet, lo pueden bajar. Ahí aparecen muchos de estos temas que yo doy aquí en la clase. Yo lo utilizo prácticamente como el libro guía, porque no me gusta utilizar PDFs cualquiera. Entonces yo me voy a este tipo de información, darla como tiene que ser, en base a un profesional del área, él es ingeniero industrial y diseñador industrial también. Y entonces enfoca toda esta temática para nosotros como ingenieros del diseño industrial. Es importante tener este punto de vista que nos lleva a nosotros al éxito futuro en la proposición de materiales para la hechura de piezas o procesos de ensamblaje o elementos que van a conformar un producto. Esto es muy importante. Entonces, cualquier duda que tengan, mire, ese libro, les digo que es muy bueno en este aspecto. Ustedes aprenden, ahí están todos los procesos, pero los ve uno de una manera más práctica. No como yo he visto otras literaturas y esta me parece que para nuestra profesión es formidable. Entonces, ya pues, En este libro que usted recomendó, habla acerca de algunos temas que puso en el trabajo de los polímeros. de todo, él tiene ahí todo. Todo. Él le habla a usted de los polímeros termoplásticos, termoformables, los elastómeros, los hules, le habla también de los composites, toda la serie que hay, las características completas de cada uno de estos materiales, donde nosotros los vamos a utilizar dentro de la industria, para qué se puede utilizar, dónde no se deben utilizar. O sea, Profe, ¿y tiene el link en PDF o lo tiene ya descargado en PDF para que nos los pase por el grupo? sí, yo lo tengo, ¿O dónde lo podemos conseguir? yo lo tengo. Entonces, yo se los voy a enviar al WhatsApp, ¿verdad? Ujú. Transcurso del día, si no es hoy, entre hoy y mañana, porque hoy estoy un poquito ocupado dando otras clases, pero sí, en el transcurso de hoy hasta mañana yo les estoy enviando la información. Ténganla, Muchas gracias. sí, ténganla como, vamos a decirle, la Biblia de la parte de materiales. Es importante para nosotros como ingenieros de diseño industrial tener un muy buen conocimiento de lo que sería toda esta conceptualización de lo que son los materiales de ingeniería. Claro, nosotros tenemos esta materia que se llama taller de modelos, pero nosotros debemos conocer, porque incluso nosotros podemos hacer prototipos en plástico. Incluso si llega un momento, nosotros tenemos un prototipo ya de estos prototipos funcionales, y si hay que hacerlo unas piezas metálicas, ya nosotros tenemos ya el conocimiento de qué piezas nosotros podemos proponer dentro del modelo funcional. Entonces, por eso es la dinámica de esta materia vista no como la ven en otras carreras, como decir diseño industrial solamente.
como ustedes son ingenieros, pues necesitan los procesos y necesitan tener esa prestancia, digámosle así, al momento de ustedes poder proponer o eliminar un material de un proyecto. Esto es muy importante, ustedes que van a ser los futuros garantes de lo que es la industrialización en este país, pues que está ahorita volviendo a renacer, como se dice, ¿verdad? Entonces, no sin desmeritar las otras carreras, porque ingeniería industrial pues tiene aborda su pensum y aborda su metodología y su configuración como carrera. Nosotros vamos a lo que es productos como tal. Entonces, como hacedores de productos, ¿verdad? Tenemos que tener todos estos conocimientos. Bueno, mis estimadas alumnas, que ya me quedaron dos, les doy las gracias por haber asistido. Ya no sé si se dieron cuenta, yo voy a seguir pasando este tipo de charlas, que no lo había podido hacer porque no me habían asistido hasta los momentos.